Angirungüera Maitein Baishapa Peimeta Penguajeporainte Coaco Videope. Hoy vamos a ver cómo decimos colores. Y vamos a hacer también algunas preguntas, hacer preguntas y también afirmar algo. Vamos a ver este primer cuadro donde decimos colores y después veremos el segundo cuadro donde hablamos sobre horas. Entonces ya te pido que te quede hasta el final del video porque voy a leer como ya está su traducción, pero les voy a leer para que puedan fijarse mejor y aprender mejor. Color en guaraní decimos sa-u. Ojo con el puso. El puso sirve para separar las palabras, las sílabas, digamos. Y entonces él se usa como si fuera un corte, como si fuera cortado. Entonces diríamos sa-u, color, sa-u, color. Y si quiero pluralizar, quiero decir colores, diría sa-u-cuera. En este caso, cuando yo digo sa-u, estoy diciendo también el color. Y cuando digo sa-u-cuera, estoy diciendo colores o los colores, ya con su artículo. Y ahora vamos a ver la primera pregunta. La primera pregunta que tenemos, ¿cuál color? Acá tendría que ser ¿cuál color? ¿Cuál color te gusta más? ¿Cuál color? Entonces le está preguntando a una persona qué tipo de color le gusta más o cuál de los colores le gusta más a esa persona. Entonces, esta pregunta, si fuéramos a hacerlo en guaraní, lo haríamos así. En este caso tendríamos que tener aquí una partícula pa. Acá también un acento. Estoy corrigiendo. Le estoy preguntando a la persona, ¿cuál color te gusta más? Ahora vamos a ver la otra forma de decir estos tipos de frases. Por ejemplo, acá tengo esta frase que dice, esos tipos de colores son muy lindos. Esos tipos de colores son muy lindos. ¿Cómo diría esta expresión o esta frase en guaraní? En guaraní diría de esta manera, como está escrito acá. Ainshagua sa'ucuera y porainterei. Ainshagua sa'ucuera. Ainshagua sa'ucuera y porainterei. Que significa esos tipos de colores. Cuando yo digo ainshagua, estoy diciendo esos tipos o esas clases. Puede ser también estas clases o estos tipos. Sa'ucuera son colores y porainterei son muy lindos. Muy bien, hasta acá ya hemos aprendido ya dos expresiones, dos frases y un nombre que es el color y lo pluralizamos como colores. Entonces hemos dicho sa-u y sa-ucuera. Baishagua sa-u parejaijuve, baishagua sa-u parejaijuve. ¿Cuál color te gusta más? Ainshagua sa'ucuera y porainterei. Ainshagua sa'ucuera y porainterei. Esos tipos de colores son muy lindos, o estos tipos, creo que acá sería estos tipos o esos tipos. Les pido que me dejen en los comentarios cuál es la forma correcta de escribir y de pronunciar. Y para ti que te ha quedado hasta acá, te pido que me puedas ayudar compartiendo este video con más personas. Si todavía no te has suscrito al canal, que te suscribas. Y si te está gustando esta clase, que dejes tu like y me ayudes así a difundir más el video, porque cuando dejas tu like, el canal, el YouTube entiende que este video es de relevancia, tiene importancia y va a distribuir a más personas para conocer nuestra lengua guaraní. Avanzamos. Para finalizar, vamos a ver sobre horas. En guaraní, hora decimos arabó. Arabó es hora. Arabó, hora. Arabocuera, horas. Y si yo fuera a preguntar qué hora es, por ejemplo, qué hora es o qué hora es ahora, por ejemplo. Entonces en este caso tendría que decir de la siguiente manera. Ba'e arabopa ko'anga. Ba'e arabopa ko'anga. Ko'anga.
Acá en este caso no hay que tener acento. Sería de esta manera, coanga, coanga. Este ge se pronuncia como si fuera ñe, ñe. Entonces decimos bae arabopa coanga, bae arabopa coanga. Estoy preguntando qué hora es ahora o qué. En portugués decimos qué horas son. Creo que en español es qué hora es. ¿Qué hora es? Y la otra frase que tenemos es, la otra y última frase que tenemos es arabocuera, arabopapajape. Si yo fuera a decir las horas en el reloj, diría de esta manera. Arabocuera, arabopapajape. Arabocuera, las horas, arabopapajá es reloj. Entonces cuando yo digo arabopapajá, estoy diciendo reloj. Incluso arabopapajá quiere decir contador de horas, contador de horas. Porque en este caso el reloj es un contador de horas, digamos así. Muy bien, esto ha sido nuestra clase de hoy. Espero que te haya gustado. Y si te gustó esta clase, te pido que comparta con tus amigos y que pueda apoyarme también en el canal para que cada día crezca más y más. Ha pepe botiñan de video, anguinoguera, haya yo